Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente compartiendo con ustedes este Campus USACH, día jueves en esta primera semana de temporada 2021. Nos hemos reencontrado con nuestros académicos y académicas para ir tratando los temas de actualidad, como siempre por la 94.5 FM Radio USACH y también con quienes nos ven en nuestro canal de YouTube. Así que todos listos para poder compartir el programa del día de hoy, que como es tradicional desde el año pasado, los días jueves está con la presencia de Marcela Vera, Mario Sobarzo, Rodrigo Martín, que ya están listos y dispuestos a compartir y conversar sobre estos temas de actualidad. ¿Cómo están los tres? Gracias por estar nuevamente con nosotros compartiendo esta temporada 2021. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Qué gusto verlos. Muy bien, Rodrigo. Saludos a los dos Rodrigos y a Marcela. Un gusto también volver a compartir con ustedes, poder dialogar semana a semana, así que con gran alegría volviendo. Y Rodrigo Martín, no sé cómo está con su conexión, ahí lo teníamos recién, no sé cómo nos escuchas y nos ves. No, todavía no nos ve ni nos Laura, escucha. Ahí sí, 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 ahí lo veo, lo veo. No sé si me ahí sí. escuchan a mí. Sí, ahí te escuchamos y te vemos. Sí, Oigan, Fantástico, ya, oye, un gusto estar aquí. Oigan, antes de ir a algunos temas que ya habíamos conversado previamente en estas reuniones de pauta virtuales que tenemos para planificar los temas de cada día que conversamos, durante la jornada de hoy en la mañana se dio a conocer esa siempre importante encuesta CEP, súper valorada por los distintos sectores políticos, por la opinión pública, y frente a ello me gustaría que también tocáramos algunos temitas referentes a esta encuesta. De partida, y lo que generalmente produce bastante atención de la opinión pública, tiene que ver con la aprobación presidencial. 9% es lo que señaló esta encuesta CEP, alcanzó a revisar buena parte del mes de abril, desaprobación del 74%. También hay otros datos que me gustaría también compartirlos con ustedes a la hora de preguntar si Chile está progresando, estancado o en decadencia. Un 53% piensa que está estancado, un 40% en decadencia, solo un 6% piensa que se está progresando. Hay otro dato que tiene que ver con los problemas que enfrenta el país por la pandemia. ¿Usted cree que ya ha pasado lo peor? ¿Seguimos en el peor momento? ¿Aún falta lo peor? Y un buen porcentaje, un 51% cree que aún falta lo peor. Quedémonos con estos datos, revisarlos rápidamente porque esto ha marcado bastante la pauta del día de hoy y además también está en la evaluación de los personajes políticos con Pamela Giles en el primer lugar en aprobación con un 54%, Isquia Siches con un 49%. Les dejo esos datos para que los podamos conversar y comentar brevemente. Marcela, no sé cómo los ves tú. sí, la CEP marca una trayectoria que ha venido trazando el presidente Sebastián Piñera y lamentablemente da cuenta de la ineficiencia y de la incapacidad política que ha representado su gobierno en medio de esta crisis global. Finalmente el rechazo, ¿cierto?, del Tribunal Constitucional al veto que quería hacer, ¿cierto?, al bloqueo que quería hacer el presidente al proyecto del tercer retiro, yo diría que finalmente terminó por generar un término de las posibilidades políticas que le quedaban a este gobierno y todavía faltan muchísimos meses para que, alrededor de 11 meses, para que todavía le queda el mandato y es muy difícil que en este contexto pueda mantenerse ni siquiera el nivel básico de gobernabilidad. Y la encuesta se da cuenta de eso. El 9% de aprobación es un porcentaje excesivamente bajo para poder generar gobernabilidad, además en un contexto de tanto conflicto sanitario, económico, social, político, con un proceso, digamos, que debería encabezar, un proceso constitucional que tiene que encabezar un gobernante en un momento clave para nuestro país, con un 9% de aprobación, digamos, es todavía un margen muy bajo frente a lo que se requeriría, ¿cierto? O uno esperaría de forma ideal respecto de un gobernante o de un político que quiere Sí. conducir el país hacia un nuevo horizonte. Eso no ha sido Sebastián Piñera y la trayectoria que entrega esta encuesta da cuenta de que tampoco lo va a hacer. Mario, también, ¿qué apreciación tienes tú respecto a estos datos? También cómo la ciudadanía está enfrentando esta emergencia sanitaria.
Sí, yo creo que hay varias cosas. Bueno, no sorprenden mucho los datos porque Sí. son, como dice Marcela, tendenciales respecto de algo que ya sabíamos y que viene ocurriendo. Bueno, yo aquí creo que tengo una pequeña diferencia porque Piñera está pagando los platos rotos en algún punto de lo que es también una crisis que no es solamente de él. De hecho, en la CEP queda muy en claro de que la gente también considera que está en crisis el Congreso. O Sí. sea, hay una crítica transversal al mundo político y lo pondría en contraposición justamente con la valoración que tiene Pamela Giles, que aparece como un fenómeno de un tipo de antipolítica, ¿no? De una política que llega a ser una política de otro tipo, una política que va en oposición a los políticos. Y creo que esto tiene que ver con eso que vengo diciendo hace mucho rato, que es que acá tenemos no una crisis política, siempre se habla de una crisis política, la Sí. crisis de legitimidad, pero no es la única, también hay una crisis de representatividad, los políticos no representan a la sociedad civil y hay una crisis de operatividad. Creo que esa es la principal de todas, en el sentido de que no estamos preparados, el sistema democrático no está preparado para hacer cambios. E incluso cuando es que se presentan situaciones de cambio, como es la Convención Constitucional, termina por quedar atrapada por culpa del sistema de Hunt, que le va a dar preferencia justamente a la alianza de la derecha, que va en una zona lista. Empezamos a ver que son una limitación justamente a la posibilidad de la soberanía popular, etcétera. Entonces empiezan a aparecer estas trabas que pone el Ujú. sistema institucional, la clase política que está establecida y que claramente el problema principal es justamente que es una clase política muy debilitada, muy mediocre por otra parte. Hay que considerar la cantidad de hijos, hijas que están metidos en política, que no tienen otro logo más que ser hijos de él, porque no es que ellos hayan hecho una gran trayectoria política. Y en ese sentido también vemos que es un proceso de renovación que tiende a establecer sistemas de casta, donde es que son los mismos los que tienden a ocupar los cargos, son los mismos los que tienen los apellidos que se empiezan a repetir, cosa de ver nada más los que son incluso candidatos a la A la constituyente, constituyente, o sí. alcaldes, en el caso mío de Santiago, ¿no? Que vivo acá, y que vemos la repetición de los mismos apellidos una vez tras otra, y la gente, por supuesto que frente a eso está aburrido, y es normal en este contexto que los que aparecen más alejados de esa lógica, los que aparecen más extremadamente separados de ese modelo de funcionamiento, son los que dan más perspectivas de transformación o de cambio. Pamela Giles, ¿cómo se llama? Jadwe en Recoleta, aquí en Santiago justamente Iracy Hasler, que aparecen como sujetos, ¿no? Que vienen a romper un poco esta estructura que es tosada, que parece impermeable, donde es que tiende a operar el secretismo y las protecciones, los unos a otros. Yo siempre comparo un poco esto, aunque por supuesto no estoy hablando de que haya una revolución hoy día, pero con Ya. lo que ocurrió en la Revolución Francesa, ¿no? Que después de 1789, de la toma de la Bastilla, recordemos que durante 2 años gobernó un grupo que intentó apoyar al rey, darle apoyo, como vemos nuestros parlamentarios de oposición, que lograr que Piñera no caiga más de lo que cae y no darle más duro, pero claro, sociedad civil, la gente común y corriente, engloba, ¿no? A todo esto, a todos estos políticos junto con Sí. Piñera y junto con el sistema, y lo que quiere es que se vayan más Mm. porque están aburridos. Y es razonable porque sentimos de que no hay respuesta al estancamiento, a la crisis institucional, a la crisis política, etcétera. Sí. Rodrigo, también me imagino que estos números de todas maneras te generan bastantes comentarios. Ya dejaron de entrever varios de ellos Marcela y Mario. No sé con qué impresión te quedas tú también con parte de esta encuesta, porque fue bastante más extensa. Sí. Mira, sabes que yo creo que ese 9% de aprobación que tiene Piñera en estos momentos es un torpedo más bajo la línea de flotación que tenía hasta ahora. Creo que se suma a algo que finalmente es mucho más grave. Yo creo que lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional fue dramático. Ahí tuvimos una especie de auto jaque mate que se hizo el gobierno en esta situación. Y es que estamos en un momento súper, súper complejo, porque este último golpe, este 9%, como decía, un golpe más que termina de aplastar lo que está pasando en términos de gobierno ahora. Y lo que ocurre es que además estamos en un periodo preeleccionario. Cuando estamos a 3 semanas de una elección, obviamente aparecen usos de todos lados que no necesariamente son totalmente transparentes. Y uno aquí se sorprende con cosas bien increíbles. Gente de gobierno que está en contra del gobierno y que lo usa diciendo que ellos van a... Estoy pensando en Moreira, por ejemplo, cuando él habla Sí. de que él está por la gente, que está por la gente, y que en el fondo está otro, que es lo que necesita, digamos, y que es lo que está tratando de jugar en estos momentos. Y en ese juego, un gobierno súper debilitado, un gobierno que está en una situación casi digamos, con una encuesta de 9% y con un golpe de ese tamaño por el Tribunal Constitucional, es una presa súper fácil. Es alguien que va a estar por abajo y que va a ser capaz de ser golpeado y golpeado y golpeado y va a ser súper redituable golpearlo. Y creo que en una situación de elecciones como esta,
produces un desbalance bien grande. Creo que hay un tema que se va a empezar a ver cosas que no necesariamente son objetivas, sino más bien son motivaciones políticas para el tema de la elección. Y vamos a tener una súper fuerte. Yo creo que acá, estas próximas 3 semanas van a ser bien dramáticas en términos de golpe al gobierno y, como decía, la CEP es un golpe más. Oigan, vamos a ir ahora a los otros temas que habíamos proyectado. Antes escuchemos un poco de música. Vamos a ir con The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Estamos en Campus USACH por la 94.5. Estamos de vuelta, seguimos acá como cada día jueves, además, junto a Marcela Vera, Mario Sobarzo y Rodrigo Martín en Campus USACH por la 94.5 FM y también por el YouTube de Radio USACH. Muy en la línea de lo que estuvimos conversando anteriormente, quería también entrar en el tema de los apoyos económicos, los bonos, los ingresos familiares de emergencia y todo lo que se ha puesto sobre la mesa de parte del Ejecutivo, en contrapartida de lo que es, por un lado, el tercer retiro, que ya lo sabemos, se va a poder empezar a pedir desde la próxima semana, con los primeros dineros en llegar a la gente ya en el orden del 11 de mayo, y por otro lado también un tema que cada vez hace más presente en las discusiones a nivel político-económico, que es esta renta básica universal. Me gustaría entrar en eso, conocer un poco cómo lo están analizando y particularmente cuán fuerte también ha tomado cuál es el impulso importante que ha tomado esta renta de emergencia. Marcela, quiero partir contigo para ir dando algunas pinceladas a lo que son estos apoyos a la ciudadanía y cómo de a poco lo que han planteado los parlamentarios ha estado tomando más fuerza. Sí, bueno, lo primero que hay que decir que la renta básica de emergencia es un instrumento que marca el carácter de debilidad estructural que tiene nuestro país. No sería necesario una renta básica de emergencia o una renta garantizada si es que existieran empleos de calidad con una cobertura adecuada de cesantía, ¿cierto? Con un desarrollo empresarial fuerte, que no fuera tan vulnerable frente a una crisis. Además de la intensidad que estamos mirando hoy en día, con tantos instrumentos también que han habido para poder sostener desde la ciudadanía la economía. Y digo desde la ciudadanía por este gran préstamo que han hecho los ciudadanos para generar un proceso de reactivación que ya está en el orden de los 36.000 millones de dólares, y eso es una cifra muy, muy alta, y que guarda relación también con ese carácter ciudadano que ha tenido la crisis en términos de su resolución y de su sostenimiento. Entonces, esta idea de la renta básica garantizada nos muestra, digamos, esa debilidad estatal, institucional, desde, digamos, la empleabilidad muy, muy precaria que tiene nuestro país. Entonces, en ese orden de magnitud es importante situar la discusión y también plantear que esa renta hoy día, dadas estas condiciones, es fundamental porque ya sabemos que va a venir un cuarto retiro, lo anunciamos hace, no sé, unas 3 semanas atrás, en donde ya era una parte de la tendencia de lo que iba a ocurrir. Frente a ese elemento, uno dice, es porque la gente, efectivamente, con el ingreso que está teniendo en sus hogares y con las bajas ayudas estatales que está obteniendo, no le alcanza para poder sostenerse en esta situación que ya era, ¿cierto?, muy, muy precaria. Entonces, esta renta básica garantizada ha ido teniendo cada vez más apoyo parte, ¿cierto?, de la oposición. Primero fue planteada por el sector del Partido Comunista, parte del Frente Amplio, y luego fue ampliándose, ¿cierto?, hasta llegar a los sectores de la DC. Sí, Incluso Marcela, algunos ¿te puedo hacer un paréntesis personas además? de derecha han planteado su apoyo. Sí, incluso se había planteado en marzo de 2020 una figura similar por parte de parlamentarios del Frente Amplio, lo que da cuenta que también algunos ya habían visto las dificultades que podían venir de la mano, no solo del post-estallido, sino que también del tema de la pandemia. Así es, fue una propuesta que surgió muy tempranamente por parte de estos sectores y que ha ido adquiriendo un carácter
cada vez más transversal. Y eso es producto también del reconocimiento que hay respecto a estas nociones y estas discusiones de cómo garantizar, más allá de los empleos, el acceso a fuentes extraordinarias de ingreso a la población. Eso parte también de los análisis que venían haciendo ya desde hace unos 8 años atrás por algunos intelectuales en el mundo, en que la crítica, digamos, a los procesos de automatización y robotización que iban a impactar la empleabilidad tenía que generar, ¿cierto?, un nuevo mecanismo de distribución de la riqueza a través de estas nociones de ingreso básico garantizado. Entonces, esa discusión proviene desde ese hecho que también es más estructural, pero que yo diría en ningún caso en nuestro país va a ser capaz tampoco de resolver la situación estructural. Es parte, digamos, de las medidas transitorias que se toman para poder sortear, digamos, esta crisis. Sí, Rodrigo Martín, también cómo has ido evaluando el derrotero que ha tenido estas propuestas de ayuda a la ciudadanía y cómo de a poco se le ha estado también dando la razón a quienes vieron que por un lado esto daba para largo y por otro lado que nuestra institucionalidad no iba a dar el ancho. Mira, déjame plantearte una idea que le he estado dando vuelta ¿Ya? respecto a cómo en este gobierno el tema de las ayudas tiene siempre una especie de doble lectura. Cuando estamos hablando de que el gobierno efectivamente está buscando ayudar a la gente, o la duda que siempre ha habido, ¿verdad? Que están protegiendo algo, que están protegiendo algún grupo económico o algo así. Yo diría que un ejemplo súper claro y súper dramático fue el proyecto de este tercer retiro, que estaba planteado por el Congreso, estaba listo, estaba aprobado, y el día domingo, cuando sucede esta teórica crisis interna de las renuncias de todos, ¿verdad? Que hubo un drama feroz que hizo que Piñera saliera a mandar su tercer retiro propio, a contrapelo, diciendo que ahora sí lo iba a hacer de forma constitucional. Yo creo que la estrategia que estuvo detrás de eso, lamentablemente, no era buscar una forma de ayudar. Yo lo que leo ahí es que la apuesta fue el proyecto del Congreso se va a ir al Tribunal Constitucional y va a estar unas 2 semanas. Y nosotros ponemos nuestro proyecto con el 1% para las pymes, el 1% para recuperar. Sí. Y apoyamos a poner la apertura del Congreso. En ese momento el Congreso va a ser el malo, que va a estar de molesto, que no quiere ayudar a la gente. Y eso con a 3 semanas. Entonces, en términos electorales con dejar mal al Congreso por demorar en tomar ese proyecto del 30% de Piñera para poder resituar a sus candidatos. De hecho, la UDI fue un tremendo apoyador de ese proyecto. Sacaron unos afiches que decían, cuando la UDI se compromete, sale este nuevo proyecto del 30%. Lo vieron, es impresionante. Esa fue una jugada electoral, 100%. Fue poner el 30% de Piñera para ayudar a la UDI, para ayudar a sus candidatos. Y el problema es que el golpe fue gigantesco porque salió todo mal, salió absolutamente mal. Lo que pasó en ese momento fue que, claro, el TC aprobó el otro, al otro día lo tuvo que retirar, y sus candidatos y todo lo que está detrás está en este momento hundiéndose. Todo quien estaba cerca de Piñera está perdiendo para las elecciones de las constitucionales. Pero se fijan que ahí está el problema, que el gobierno está pensando en otras cosas, no está pensando en ayudar a la gente. A mí me sorprende cuando la discusión, lo primero que dijo el ministro del Interior, después de que se cayó el tema del Tribunal Constitucional, fue que ellos tenían un proyecto que era mucho mejor porque era de acuerdo a la Constitución. El tema es que siempre han dicho que el 30%, que el retiro, digamos, el retiro de la AFP no es una buena idea. Entonces están discutiendo de que el de ellos era constitucional, el del Congreso no, pero había que hacerlo, no sé qué, es porque ellos no han propuesto otra cosa. Si efectivamente pueden proponer otra cosa, podrían haber propuesto, en vez de estar discutiendo quién genera el proyecto, si lo tiene que hacer el presidente, si lo tiene que hacer el Congreso, y además diciendo siempre que un retiro de la AFP es malo, ¿por qué no propusieron entonces otra cosa? ¿Por qué no propusieron desde el gobierno el ingreso mínimo asegurado? Entonces, el problema es que todo tiene esa doble lectura, todo se ha hecho con un fin. Y el problema es que la gente en Chile necesita una ayuda. Necesita que un político se posicione, no necesita que un partido se quede mejor para las elecciones. Sí, Rodrigo, ese es un problema de ellos. Sí, y lo otro también que bastante se criticó es por qué no se incorporaron en indicaciones muchos de los elementos del proyecto que se presentó a posterior por parte del Ejecutivo. Mario, te dejo también la palabra porque me imagino que también más de alguna sensación te generó no solamente la discusión que se dio a propósito del tercer retiro, sino que todo lo que ha venido hacia atrás con la filosofía que tal vez ha impulsado los apoyos estatales.
Sí, es súper interesante eso. Bueno, primero hay que decir que el ingreso básico garantizado, ingreso básico, etcétera, es una discusión que es parte de la filosofía justamente a nivel mundial. De hecho, hay discusiones en Alemania, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, etcétera, con respecto a eso, porque claramente los modelos de desarrollo, como dice Marcela, están cambiando. De hecho, hoy día se habla por parte del mismo Estado alemán, ¿no?, de la revolución industrial, que es una revolución que viene en camino, que tiene que ver con la Internet de las cosas, que va a permitir justamente que los objetos funcionen por sí solos, sin nuestra casa va a ser una casa que va a funcionar autónomo. Lo vemos con estas aspiradoras, ¿no? Pero Sí, no solamente eso, todos los aspectos van a ser absolutamente autónomos en los hogares, como los con lo que supersónicos. significa como los supersónicos, claro, es muy Claro. semejante a lo que eran los supersónicos, ¿no? Que sale la robotina Sí, del muro, etcétera. O sea, eso es lo que se viene. Entonces, frente a eso de obra, efectivamente, una parte importante de la mano de obra va a quedar obsoleta. De hecho, el propio informe de los organismos internacionales hablan de qué vamos a hacer con la población excedente, y hablan de población excedente, de población que no está considerada dentro de esto. Entonces, frente a eso han aparecido estas corrientes, ¿no?, que plantean que por el hecho de haber nacido, por el hecho de ser un ser humano y tener la nacionalidad de un cierto país, uno debería tener este ingreso básico garantizado de por vida. Y estos, si los casos hablan de por vida, hablan de una aporta de Estado, el niño nace y cumple los 18 años y que se lo guarda el Estado en una cuenta de ujú, ahorro que se lo entrega cuando cumple 18 años para que pueda emprender o pueda decidir viajar o hacer lo que quiera, estudiar, etcétera. Entonces hay modelos, ¿no?, que están discutiéndose. Lo interesante es que fue justamente en este contexto de crisis donde es que esa respuesta tuvo sentido, porque efectivamente antes de eso parecía venía como algo que estaba por ocurrir, pero lo que nos encontramos es que en el fondo lo que vino a hacer la crisis del COVID, de la COVID, fue justamente acelerar los procesos. No es que venga a innovar en cosas que no pensábamos que iban a suceder. Sabíamos que esto venía. Lo que pasa es que aceleró, hizo enfrentarnos en forma inmediata a lo que era este problema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que, como dice la Marcela, desgraciadamente, en un contexto como este, de un país que solo depende de su exportación de materias primas, un país que tiene escaso aporte a lo que es el capital humano sí, capacitado justamente para lograr desarrollo tecnológico, etcétera, la verdad es que todas estas ideas suenan como que fueran extrañas, porque ¿qué sentido tiene si sí. nosotros seguimos vendiendo a alguien que va a ir a picar la roca, o alguien que va a cortar la madera, o alguien que tiene que sacar peces y que tiene que cultivar, no sé, pues salmones? O sea, todavía seguimos tan anclados en ese tipo de trabajo que en realidad no tiene mucho sentido que estemos hablando de esta cuestión, salvo con situaciones como esta, salvo con situaciones donde es que nosotros nos encontramos con problemas prácticos, materiales de la gente. Ahora, que claramente las soluciones van a seguir siendo la salida, el sacar recursos de lo que son las AFP, parece más probable, porque en este contexto tenemos una mentalidad del gobierno que es de focalización, es Sí. extremadamente ortodoxo en el tema de la focalización y no está dispuesto a sumarse a iniciativas universales. Y Sí. ojo, porque aquí yo he escuchado políticos que dicen queremos un ingreso básico universal para el 90% de la población. Si es el 90% de la población ya no es universal, llega a la mayoría, pero Claro, no es universal. Entonces sí, tampoco utilicemos el lenguaje de una forma tan falaz como lo que están usando, porque tampoco le ayudamos a que la sí. gente comprenda qué es lo que significa, ¿no? Sí. De ahí, Mario, también un meme que andaba dando vuelta de Pamela Giles, bien anciana, y diciendo que vamos por el milésimo retiro del 10%. ¿Ah? Un poco también para ejemplificar esa situación que se da en nuestro modelo. Oigan, vamos a seguir con música. Estamos con Marcela Vera, con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín acá en Campus USACH. Vamos a ir ahora con lo que nos trae Ed Sheeran, Sing. Ya lo saben, siempre estamos entre 22 y 23 horas en la 94.5 FM y en el YouTube de Radio USACH con Campus USACH, con los académicos y académicas de nuestra universidad. También saben de memoria que estamos los días jueves con Marcela Vera, Mario Sobarzo y Rodrigo Martín tocando distintos temas de actualidad. Me quiero quedar en educación y particularmente con algo que me imagino desde la perspectiva de la pedagogía genera bastante preocupación, que es las cifras del último proceso de admisión universitaria, donde las carreras pedagógicas sufrieron un descenso del 27% en las preferencias. Esto trae consigo no Mm. solamente un debate a nivel académico, me imagino, sino que también ha traído consigo la recomendación de la mesa de atracción para pedagogías en el cual se plantea, particularmente
al Ministerio de Educación que se puedan ir modificando los requisitos de ingreso a estas carreras. Pero me da la impresión de que hay mucho más que cambiar los requisitos, Mario. Sí, bueno, esto es un que además, nuevamente, ¿no? Aquí se ve eso que hablábamos recién hace un ratito de la crisis, ¿no? De nuestra clase política, del grupo que gobierna en la actualidad. Porque esto es una cuestión que no partió ahora, no es que venga empezó el año de este año y que la crisis de la educación, de la cantidad de docentes que se inscriben sea de ahora. Por ejemplo, si uno analiza, solamente un dato para que se entienda, ¿no? La pedagogía básica en las universidades de Estado, que eran las que daban el año 2011 tenía 18.769 matriculados a primer año. Hoy día, el año 2020, se matricularon 8.000 estudiantes a esa pedagogía. O sea, hubo una baja de más del 50%. Cuando nos vamos a la pedagogía en la que yo trabajo, que es la pedagogía en filosofía, vemos que la baja ha sido del año 2011 hasta ahora. El año 2011 matriculó 899 estudiantes en pedagogía en filosofía, y en la actualidad estamos en 618, o sea, más de un 20-25% casi de la baja de estudiantes. Y cuando miramos la tendencia general, nos damos cuenta que el año 2011 había 78.276 estudiantes matriculados en todo el sistema de pedagogía, y hoy día tenemos 25.000. O sea, hemos tenido baja que es muy significativa. Bueno, más allá de los datos, más allá de los datos materiales puros, ¿no? La gran pregunta que está de fondo es ¿qué hay que hacer para esto? Porque aquí vemos, por ejemplo, a un ex ministro, ¿no? Que ahorita es candidato que dice traigamos profesores del extranjero, sin saber que eso ya hoy día se hace, ¿no? Hay a través de profesores que vengan a ejercer en el extranjero, y a muchas personas que viven en Europa o que viven en Estados Unidos puede gustarle, imaginarse ir a Castro, no sé, a hacer clases, sí, a Talca, ¿no? Como que tiene esa magia, ¿no? De ir como a un lugar donde que todavía uno puede sentir que tiene un contacto mucho más directo, donde está toda la tecnología, etcétera. Pero la verdad es que el porcentaje que podemos llegar a captar no es suficiente para resolver. Y entonces viene el problema, que es la gran pregunta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay falta de incentivo? Por supuesto. ¿Hay falta de reconocimiento social? Por supuesto. Si el ministro de Educación sale todos los días diciendo que los profesores son flojos, que le dice al presidente del colegio de profesores que en realidad no ha pisado una escuela hace muchos años, etcétera, el mismo desprestigio que el propio ministro le está generando a los profesores hace que nadie quiera estudiar pedagogía. Más a los estudiantes, las estudiantes que están en cuarto medio, tercero medio, cuarto medio, que son los que tienen que postular el próximo año, se dan cuenta de lo que es la realidad de sus profesores y profesoras, que andan colapsados, que no tienen tiempo, porque niños por detrás, que hay un animal que se les mete por el medio de la pantalla y que el profesor o la profesora convive con eso, etcétera. Por supuesto que es una cuestión donde es consciente de que esto no es para futuro, no es una cuestión que le vaya a dar mucho sentido. Pero yo dije esas posturas que piensan que tiene que ver con un tema más de respuestas técnicas, ¿no? Como si colocándole más ¿cómo se llama?, estándares a los profesores, poniéndoles más pruebas, vamos a lograr que los profesores se sientan mejor. La verdad es que los profesores quieren más evaluaciones estandarizadas, los profesores no quieren que le diciendo en realidad a una persona que viene de afuera, que es un técnico, lo que tiene que hacer en el aula, porque en realidad ese técnico no ha pisado nunca un aula, entonces difícilmente puede comprender lo que es la experiencia de tener que trabajar con 45 niños, 45 jóvenes, que muchas veces no quieren aprender lo que el profesor desea que aprendan. Entonces, eso sí, no se estudia con ciencia, ni se estudia con estudios estandarizados, sino que es una cuestión de sentidos, ¿no? Es una cuestión de cómo se configuran sentidos. Si algo pasa hoy día con la pedagogía, es que es una carrera que claramente no está generando sentidos a nivel social. Y no está generando sentido porque primero no tiene el reconocimiento, como digo, de los técnicos. El hecho de que nosotros, en los años que llevamos, desde que empezó la democracia, hemos tenido no más de 4 o 5 ministros profesores o profesoras, de que en el último gobierno no ha habido ninguno, y que llegamos a tener tipos que son francamente idiotas, como fue el primer ministro de Educación que nos puso Piñera, que hablaba de los campeones, porque tenían muchas relaciones sexuales, y uno dice, pero este señor, ¿cómo puede llegar a ser ministro de Educación? ¿Qué es eso, no? Es una cuestión francamente abominable. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta de que si yo soy un joven que está saliendo de cuarto medio, me doy cuenta de que la cosa no va por ahí, que no tiene sentido estudiar eso porque no hay relación social, porque no tengo el respeto del ministro de Educación ni del ministro de Educación, que no tengo, además no soy reconocido por las propias universidades. Muchas veces las universidades lo que tienden a hacer era un licenciado en filosofía, en castellano, historia, pero no un profesor, que es muy distinto. Hay un énfasis ahí muy distinto. Sí.
Dejemos también que puedan también comentarnos Sí, su por favor. apreciación del tema de las pedagogías, tanto Rodrigo como Marcela. Rodrigo, no sé con qué impresión también te quedas de ese fenómeno. Uno también de repente lo observa desde la perspectiva de padre, a la hora de no solamente ver cómo se desempeñan y las dificultades que tienen que enfrentar los docentes, sino que también si es que un hijo o una hija nuestra tiene esa vocación de ser profesor. Sí, mira, el tema de la carrera de docente, digamos, de la gente que quiere estudiar para ser, es algo que ha sido una lucha hace mucho rato, digamos, en términos de una sociedad que siempre considera que el prestigio de una carrera tiene que ver cuando aparece el tema de que todo el mundo quiere estudiar lo que más gana. Y es sorprendente cuando a uno le toca ver como académico en la universidad que los alumnos que postulan a la universidad tienen un portal, ¿cómo se llama? Mi Futuro, algo así creo que se llama, ¿Ya? que les termina a ganar según la carrera. Entonces, eso es un factor de decisión súper importante. Y estamos peleando por una sociedad que está instalado ese concepto, que los estudiantes deciden por cuánta plata van a tener, por lo tanto, qué tanto prestigio tienen en la sociedad. Esa forma de entrar es desastrosa. Y ahora, más encima, estamos con una pedagogía que tenía esa dificultad, pero ahora todos podemos ver, todos somos profesores, pero a todos nos toca hacer clases también. Y sabemos que esto se ha transformado en algo tremendamente complejo, tremendamente difícil. Ya estamos hasta expuestos en medios por todos lados, entonces se ha vuelto una cosa agotadora, en realidad bastante agotadora. Y eso, claro, se traspasa a toda la sociedad, todos están claros de las dificultades extra que tiene ser profesor. Entonces, súmale que, por un lado, es algo que no necesariamente económicamente es prestigioso en la sociedad y al mismo tiempo se transforma en algo muy difícil. Claro, esa reducción que hay en la demanda ahora por estudiar es feroz. Y eso, bueno, hay que entender también que estamos en una situación excepcional. La reducción en general de postulaciones en la universidad ha bajado. Tenemos, digamos, baja en un montón de carreras. Es algo que se ha vuelto crítico y eso también tiene que ver con otros temas, otras prioridades, ¿verdad? Una sociedad que va a tener una dificultad económica mucho mayor, por lo tanto el estudio va a pasar en cierta Sí. medida en muchas familias a ser una prioridad de segundo plano, digamos. Y claro, en ese escenario, que es una carrera que estaba ya con ciertas dificultades, se va a ver más complicado, porque esto no va a afectar a todos, pero la pedagogía es un tema. Y no, yo me sumo a lo que decía Mario recién, ¿verdad? La forma en que el gobierno ha trabajado el tema de los ministros. Yo escuché hace un rato del ministro de Educación que estaba ¿Ya? peleando respecto al inicio de clase. Y realmente es un tema impreciso, con una serie de ideas que algo que puede funcionar, que se le ocurre al momento que decía, oye, tomen horarios de, no sé, de las mañanas, después se le ocurre otra cosa, con un nivel de improvisación extrañísimo que en realidad, claro, deja a todo el mundo con una percepción de que como no tan en serio el tema. Sí, claro, es difícil, el momento es difícil y como decía, va a ser fregado para todas las carreras, pero especialmente docencia, volver a recibir prestigio es un tema que hay que trabajar durante mucho rato. Las sociedades Ujú. más desarrolladas, uno ve el prestigio que tiene un profesor en Singapur, en otros países, ¿verdad? Es otra cosa. Hay otro nivel, digamos, dentro de la sociedad para entender lo que implica ser profesor. Acá estamos muy lejos de eso y Sí. hay que avanzáramos en esa dirección. Marcela, también interesante saber cómo tú no solamente tomas los argumentos que nos entrega tanto Mario como Rodrigo, sino que la percepción que a su vez tienes de las dificultades que pueden traer consigo la baja en el interés de las chicas y los chicos de poder ser profesores. Sí, hay carreras que son esenciales para el desarrollo de la sociedad. Y yo diría que pedagogía es una de las fundamentales porque nos permite aprender, nos permite entregarles a otros las herramientas necesarias para que pueda comprender la realidad y también transformarla. Y en ese sentido, la educación entonces se constituye como un componente fundamental de un desarrollo que además sea coherente con lo que requiere, ¿cierto?, nuestro actual ecosistema. Entonces, en ese orden de magnitud, que exista una baja en el nivel de matrícula de las carreras docentes, habla también de la falta de propósito y de vocación de servicio que está ocurriendo hoy día con en definitiva, las decisiones que están tomando las generaciones más jóvenes respecto de su labor en la sociedad. Porque las carreras profesionales no pueden estar solo enfocadas en cuánto dinero voy a ganar, sino que Ujú. también tienen que tener un componente ético-moral, ¿cierto? Que permita vincularse en ese nivel, porque yo diría que ¿cuánto podría recibir un profesor para pagar realmente la dedicación que realiza con cada uno de sus estudiantes? ¿Cuánto vale eso cuando un profesor realiza bien su trabajo? Mm.
tiene un precio infinito, o sea, no habría Sí. manera, ¿cierto?, de remunerar adecuadamente la dedicación que se le da a los estudiantes. Entonces, eh, no podemos enfocar solo esto en términos de remuneración. Hay condiciones esenciales, ¿cierto?, que tienen que existir para todas las profesiones, y si la carrera de docencia es fundamental para el desarrollo de una sociedad, entonces pues tiene que ser una de las carreras mejor remuneradas, con mejores beneficios y con mejor sostenibilidad institucional frente a situaciones de dificultad que puedan tener los docentes. Hoy día la teleeducación es una cuestión tremendamente innovadora y además súper desafiante, porque precisamente a los docentes nos pone en un lugar en donde tenemos que seguir haciendo nuestra labor en el máximo nivel, ¿cierto? Pero con una dificultad técnica por parte de los estudiantes enorme, con unas condiciones sociales, digamos, que imposibilitan los procesos de aprendizaje. Entonces, las técnicas para poder generar adecuados procesos de aprendizaje tienen que ser cada vez más innovadoras, y eso implica que requerimos más tiempo para preparar las clases. Una preparación de una clase en aula puede tardarte 2 horas, 3 horas, ¿cierto? Una clase en un sistema como este te tarda como 5, porque tienes que generar otros instrumentos mucho más didácticos que te mantengan a tus estudiantes con una audiencia adecuada, y todo eso tiene que ser remunerado, pero también tiene que ser reconocido, porque si nosotros no valoramos eso desde el gobierno hacia abajo, ¿cierto? La labor que están realizando hoy día los docentes, sobre todo de sostener a la comunidad educativa en este momento en donde se requieren sostener no solo con conocimientos, sino que también, ¿cierto?, con otro tipo de habilidades más psicológicas, sociales, que te permitan entonces mantener a los estudiantes también respecto de la matrícula, ¿sí? Y eso también va a ser parte de lo que va a resistir el sistema, si nosotros somos capaces de reconocer, ¿cierto?, la labor Sí. docente. Lo doloroso, eso sí, es Un que pequeño muchos de... datito, Rodrigo, para Sí. cerrar. Fíjate que hay pedagogías, como pedagogía en filosofía, que así, con estas tasas de matrícula, están condenadas a la extinción. Se van a tener que terminar, porque Sí. no hay condiciones para que hagan suficiente cantidad de profesores de filosofía para hacer clase en todo Chile. Ya primero que se forman solamente entre Concepción por el sur y La Serena por el norte, los profesores de filosofía. Este es el sector. Entonces, además, las regiones poco acceden. Entonces, hay una cuestión aquí que es muy compleja, que es también la discusión curricular que está detrás de esto. Bueno, pero Sí. podemos retomarlo en Sí, otro momento también. sí. No, lo que quería apuntar al cierre antes de irnos a la otra canción es que estos diagnósticos se han hecho hace rato y que todavía no se tomen en serio, llega a ser doloroso, Sí. de verdad. Marcela, Mario, Rodrigo, nos vamos ahora a otro tema musical. Seguimos aquí en Campus USACH. Los invito a escuchar ahora la música de Los Tetas, Corazón de Sandía. Último bloque ya de este Campus USACH de día jueves, junto a Rodrigo Martín, Mario Sobarzo y Marcela Vera. Les recordamos que estamos en la 94.5 FM y también nos pueden ver en el canal de YouTube de Radio USACH. Nos vamos con, ya lo decíamos, nuestro último bloque y tocar temas que tienen que ver con la situación económica que estamos viviendo actualmente y cómo eso ha tenido a su vez repercusión, por ejemplo, en el tema de la vivienda, el acceso a la vivienda, y esto a la luz también de algunos datos que han entregado desde Techo. Hay un catastro de campamentos en nuestro país. Entre 2020 y 2021 pasamos de 47 a 82.000 familias en campamentos. Una cifra que es la más alta desde el año 1996 y que no deja también de hacer sentido respecto de otros de los efectos que está teniendo entonces esta crisis económica. Rodrigo, importante también entrar en estos temas de carácter territorial, de equidad social y a su vez elemento que igualmente genera malestar en la población, el verse en la necesidad también de recurrir o ir a un campamento. Sí, sí, Rodrigo. Mira, lo que ocurre es que acá tenemos que pensar qué va a ocurrir después de la pandemia. ¿Qué es lo que nos está produciendo? Y aquí hay distintos filósofos que han planteado alguna idea, citando a Harari, por ejemplo, cuando habla de que la sociedad va a tender a ser una sociedad hiperpolarizada, a tener gente que va a tener acceso a cosas y otros que definitivamente no.
La post-pandemia, cuando miramos lo que está ocurriendo en Chile, y este informe que citabas tú de Techo, ¿verdad? Sí, Nos hace ver un aspecto que es bien importante para saber con qué vamos a tener que lidiar a posterior de esta pandemia y cómo se han acelerado procesos de empobrecimiento en el país, que es evidente desde puntos económicos, pero también tiene consecuencias en debilitar la sociedad en términos generales. El dato de la cantidad de campamentos, ¿verdad? Que los campamentos son una pelea infinita, que se ha hecho históricamente. Todos los gobiernos tratan de bajar los campamentos, sí, y en algunos casos suben y bajan, pero del 2019 hasta ahora, el incremento ha sido exponencial, ha sido casi como la curva del virus. Tenemos un crecimiento que ha pasado de tener, no sé, desde menos de 800 hasta más de 1000 campamentos, cerca de 1000 campamentos, ¿verdad? Estábamos por ahí. Y eso quiere decir lo que decías tú, ¿verdad? 81.000 familias que están viviendo en campamentos. Recordemos el campamento del Cerro de Renca, que apareció en las noticias hace poco, ¿verdad? sí, Que se estaban vendiendo en los sitios, se vendían como se vende un terreno normal, ¿verdad? Y sí, cuando fueron a retirar a las personas que estaban ahí, muchas personas, había mucho inmigrante que decía que no tenía forma de pagar el arriendo donde estaba y que se había ido a instalar ahí. Además, los que estaban instalados eran, digamos, extorsionados por una mafia que le estaba cobrando día a día ciertos valores por esos arriendos, había violencia. sí, O sea, el nivel de precariedad que había ahí es gigantesco. Y el problema es que ese volumen de campamentos y de familias que están en esa circunstancia hoy en día se ha incrementado tremendamente. Por dar algunos datos, hay que estar consciente que los incrementos en Santiago, solo región metropolitana, es de un 50%, Tarapacá 55%, la Araucanía 128%, pero eso es un número un poco más bajo, pero un 128% de incremento. O sea, estamos hablando de un nivel de problema en el cual nos vamos a meter, saliendo de esta pandemia, digamos, que vamos a tener que enfrentar como sociedad, que va a ser de una escala muy grande y que no habíamos tenido en esa magnitud hasta ahora. De más está recordar que las condiciones de esos campamentos son tremendamente sí, precarios en acceso a agua potable, ¿verdad? Están colgados de la electricidad, tienen pozos negros, y eso también incrementa un área de la sociedad que va a estar en una vulnerabilidad ante enfermedades. Hace poquitito apareció un artículo en la revista Science, el 27 de abril, que hace ya definitivamente una correlación en el caso de la ciudad de Santiago entre, digamos, el tema de nivel socioeconómico y incidencia de coronavirus. Es un artículo que apareció hace muy sí, poco, muy interesante, que hace un análisis muy dedicado y científico, que confirma claramente las diferencias en términos socioeconómicos y la incidencia de muerte en relación al coronavirus. Y lo que está pasando ahora es que, producto de toda esta crisis económica que vamos a tener, que va a ser una especie de catástrofe posterior al ujú, coronavirus, es que vamos a abrir un campo de nuestra sociedad que va a ser tremendamente vulnerable. La expresión del campamento es la vulnerabilidad total de la sociedad y además va a quedar sujeta a ser víctima de cualquier otro tipo de enfermedad, pandemia o lo que sea que venga posterior. Pero vamos a ser tremendamente frágiles en eso. En ese sentido, solo comentar algo. Yo creo que estamos en una ocasión en que tenemos que pensar esto con más seriedad, vamos a entrar en un proceso mm, constituyente, tenemos que empezar a discutir estos temas y van a ser mucho más complejos de lo que habían sido hasta ahora. Y una de las alternativas que es la figura, por ejemplo, del gobernador. Vamos a tener gobernadores regionales, y especialmente en el caso de Santiago, donde tenemos una ciudad que está compuesta de múltiples comunas independientes, y el gobernador va a ser la primera figura que va a tener la capacidad de gestionar la ciudad a escala global. Pero creo que aquí también hay que darle un poco de vuelta y entender qué es lo que estaba pasando en términos de esta gestión. Tener un candidato, bueno, ahora no sé quién irá a ser el gobernador, espero que sea lo mejor posible, pero el gobernador que tengamos es una persona y va a tener que enfrentarse a un sistema que va a tener unas dificultades gigantescas. Se ha planteado también ahora una discusión, y creo que tiene que ir por ese lado, que es la sí, participación, que tengamos una lógica mucho más abierta de ciudad, no de estos guetos de cada comuna con su política y su presupuesto y el gobernador como una figura tratando de pelear contra ellos. Hay que sí, empezar a abrir este campo, hay que darse cuenta de los problemas reales que tiene la ciudad y establecer mecanismos de participación. Conceptos como agencia de ciudad que se han estado discutiendo, se presentaron al Congreso y se respaldó por el sí, Ministerio de Vivienda hace un par de días. Es pensar una lógica, una orgánica de gobernanza urbana, de participación en la ciudad y que podamos efectivamente entrar todos, las universidades, ujú, las academias, ¿verdad? Los distintos sí, actores locales, las ONG, y que se genere una estructura más participativa, y tal cual como tenemos el problema de un régimen presidencial en donde el presidente es el que decide todo sí, y tenemos una política súper centralizada. También cuando enfrentemos el gobierno regional, cuando veamos el gobernador, tenemos que pensar ahora en sí, políticas mucho más abiertas, mucho más participativas y que podamos enfrentar este tipo de problemas. Creo que es sí. un campo que hay que considerar y hay que estar claro de la magnitud del problema que vamos a enfrentar.
Sí, Rodrigo, Mario, Marcela, nos queda súper poco tiempo. ¿Les puedo dar un minutito a cada uno para poder ir cerrando las ideas en torno al tema de los campamentos? Porque nos embalamos hoy día. Mm. Marcela, Marcela. brevemente. Sí, muy brevemente, efectivamente la situación del crecimiento de los campamentos guarda relación también con el aumento de la desigualdad y de la pobreza en nuestro país. Hay que recordar que la última CACEN es del 2017 Sí. y eso entonces nos da cuenta de que hay una situación tan grave que no han ni siquiera hecho un estudio adecuado para poder saber cuál es la condición que está aconteciendo en nuestro país. Entonces, el último estudio que salió hace algunas semanas públicamente es un estudio del Banco Mundial respecto de cómo se han generado esas modificaciones respecto a la desigualdad y que daba cuenta de que al menos 40% de los hogares, uno de sus miembros había perdido el trabajo y que por otra parte el 19% de la clase media había descendido al grupo de vulnerabilidad que está un poquito más arriba de la línea de la pobreza. Entonces, eso da cuenta que Sí. 2,3 millones de personas, ¿cierto?, cayeron en esa condición y eso nos pone en un límite, digamos, muy fino respecto Sí. de la situación de empobrecimiento que se va a ver y que se va a profundizar durante estos años. Las vacunas ya no están siendo, digamos, un soporte que nos permita decir con esto vamos a poder superar esta pandemia. Ya no es Ya garantía. Pfizer dijo que se iba a requerir una tercera dosis, lo Claro. que no significa que no haya que vacunarse, pero Sí. sí efectivamente hay que tener claro, digamos, que no va a ser la única acción que va a haber que Sí. emprender para enfrentar esta crisis y esas acciones tienen que tener una magnitud de una profundización mucho mayor porque los diagnósticos se han hecho, pero la ciudadanía de a poco los ha ido conociendo, los ha ido haciendo carne y entonces los políticos van a tener que generar un proceso de transformación Sí. profunda frente a estos hechos. Mario, también, bien breve. Muy cortito. Por una parte, feminización de la pobreza en el caso de los campamentos. Son las mujeres las que se hacen cargo y generalmente las pobladoras son las que pelean por el hogar. Infantilización de la pobreza, son los niños los que hoy día están viviendo fundamentalmente esta crisis, más que incluso los hombres adultos, los niños, pero además hay una cuestión que tiene que ver con un problema que decía Rodrigo, que hay una cuestión estructural detrás de los campamentos, que no hay condiciones infraestructurales en comunas para poder surtirlos de agua, de luz, etcétera, en condiciones como están dadas la población. Creo que algo se va a solucionar si es que logramos que en la Constitución quede incorporado el derecho a la vivienda Sí. como un derecho que hoy día no está incorporado y que la Constitución considere efectivamente que la vivienda no puede dejarse al arbitrio, ¿no?, del Sí. mercado, lo mismo que el agua. Con esos dos elementos yo creo que Sí. podemos efectivamente avanzar en forma importante porque son los dos aspectos fundamentales para la vivienda. Así que, bueno, y transporte, ¿para qué decir? La Sí. crisis del transporte, en todos los campamentos están en lugares donde no llegan, etcétera. La Una planificación cosa muy urbana. importante, los servicios, la Sí. planificación, etcétera. Sí. Es un tema, ¿no? Es un Sí. tema muy largo para desarrollar. Sí, ya lo veremos en otro momento para extendernos más. Marcela, Rodrigo, Mario, un gusto volver a encontrarnos con ustedes, retomar este Campus USACH y nos estamos reencontrando la próxima semana. Tal vez igual de noticiosa la semana que nos encontraremos en la próxima. Muchas Sin gracias duda. a ti, Rodrigo. Bueno, saludos a los colegas y también al compañero que está en Radio Control hoy día, que es el Mauro, ¿no? Que está en Sí, Radio Control. está Sí, saludos a Mauro. Mauricio Muñoz y Así que, también Diego Ramírez, también en la Muchas puesta en gracias, sonido. Mauricio, Diego. Que estén Sí, muy muchas bien gracias. y Cariñoso, así que que un gran estén muy abrazo. bien. dejamos hasta acá también esta edición de Campus USACH. Que estén muy bien.